Muy bien, pues bienvenidos todos otra vez aquí al tema de los maestros en los 5 ministerios. Vamos a comenzar esta siguiente sesión, que sea de bendición, que Dios sea el que guíe, que dirija todo lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, pues vamos a preparar nuestros corazones. Padre, pues ponemos todo en tus manos. Confiamos en la unción que tú has depositado en cada uno de nosotros. Confiamos, Señor, en que eres tú el más interesado de todos, de que tu reino se establezca con poder en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, en nuestra mente, Padre, y lo creemos y confiamos en eso. Habla, enséñanos a cada uno de nosotros, que los dones de tu Espíritu, Señor, fluyan en cada uno de mis hermanos que están aquí conectados, Padre, que sean activados y que sean de edificación y de bendición a los que estamos aquí, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Es importante para la clase de hoy. Hola, René. Es importante para la clase de hoy que tengan para anotar, para que no se vayan a perder. Así que vamos a escribir muy bien, hacer algunas gráficas para que no nos perdamos por lo que vamos a ver el día de hoy. La clase pasada estuvimos viendo lo importante que es el entendimiento que nos da el Espíritu Santo acerca de las cosas del reino de Dios. No nada más nos quedaremos con conocimientos, sino buscando el entendimiento. Y el entendimiento solamente el Espíritu Santo lo puede traer y depositar en nosotros, ¿sí? Es la sabiduría de Dios depositada en nosotros. Las cosas eternas, las cosas que están escondidas y que no están abiertas a cualquier persona, ¿sí? Dios es el que encargado de derramar esos misterios, aclarar esos misterios en la vida de los creyentes, de los que están haciendo la obra, de los discípulos de Cristo. Entonces, vimos la semana pasada que nosotros no dejamos de aprender, porque aunque hayamos leído un versículo, Dios luego nos lleva a mayor profundidad con esa misma parte de la Biblia y seguimos aprendiendo y siguen nuestros ojos abriéndose al entendimiento del reino de los cielos. Entonces no terminamos de aprender. De conocer, posiblemente podemos conocer la Biblia de adelante hasta atrás, pero el entendimiento de todos los significados, de todo el poder, de toda esa gracia, de todos esos misterios, solamente el Espíritu Santo nos los puede transmitir. ¿Sí? Vimos entonces también la semana pasada que cuando nosotros vamos a enseñar, acuérdense que estamos en el contexto de enseñar. Cuando vamos a enseñar es una responsabilidad grande delante de Dios, donde ya vimos en otras clases que no cualquier persona es puesta para enseñar, ¿sí? Pablo es muy claro al decir quiénes son las personas que van a enseñar, y cuando le dice a Timoteo, personas que sean capacitadas para enseñar, instruidas para enseñar, ¿sí? Que no sean neófitos, que no sean nuevos, para que no se envanezcan o no caigan en la trampa del diablo, pero porque es importante, porque traen un conocimiento. Ahora, en los 5 ministerios, los maestros de los 5 ministerios, pues tenemos todavía una responsabilidad más grande de entender la palabra de Dios, de entender el reino de Dios con claridad para poder darlo en el orden correcto de Dios, ¿sí? Entonces necesitamos tener entendimiento de la palabra de Dios. Los maestros en la palabra, los maestros en los 5 ministerios, necesitamos tener un entendimiento claro de todo lo que está aquí escrito, de todo lo que compone este libro, ¿sí? Este libro es poderoso, es poder de Dios, trae todo lo que necesitamos para poder llegar a ese lugar eterno, a la vida eterna, ¿sí? Entonces necesitamos entenderlo. Y hoy vamos a tratar de eso, entender bien este libro, entender bien la Biblia, para que podamos nosotros ubicarnos en los diferentes contextos en los que se escribieron, para que podamos entender los tiempos de Dios, ¿sí? La Biblia tiene diferentes tiempos kairos. ¿Alguien me puede definir qué es eso de tiempo kairos? ¿Alguien dice yo? Apague su micrófono y nos puede decir. Son los tiempos de Dios. Son los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios,
¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre los tiempos de Dios y el tiempo cronológico? Podría ser ¿Alguien? que uno es nuestro tiempo y el otro, o sea, nuestro tiempo no es el mismo que el de Dios, Bueno, ¿no? no sé. Uno es fechas específicas como nuestro tiempo y los tiempos de Dios son sucesos cumplidos, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. Es lo mismo que dijo Azari, nada más que lo completó Ivette. Nosotros tenemos un tiempo cronológico, un tiempo de fechas, ¿sí? Regido por el movimiento de los astros y del sol y todo esto, ¿no? Y es un avance, ¿no? Nosotros nacemos hasta que morimos, envejecemos y morimos. Pero en los tiempos, el tiempo de Dios, lo que estamos diciendo, son los eventos, son tiempos de cumplimientos de eventos. Ese es el tiempo Kairos de Dios. ¿Mm? Entonces, si se cumple un evento, termina un Kairos, inicia un nuevo Kairos para un nuevo cumplimiento. Se termina ese cumplimiento y así seguimos, ¿sí? Bueno, es importante entender la Biblia en ese tiempo Kairos de Dios, ¿m? En ese tiempo de cumplimientos de Dios. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, lo que van a hacer en sus gráficas, en sus libretas, necesitan escribirlo para poder entenderlo y no nos perdamos, no se pierdan de todas las cosas que podemos ver hoy, ¿sí? Vamos a ver varias cosas y esto es importante. Entonces, primero, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Que nosotros podamos entender la Biblia, comprender la palabra de Dios en los diferentes tiempos kairos de Dios que está escrita en la Biblia. ¿Por qué? Porque en cada kairos de Dios de la Biblia, ¿sí? Cada kairos de Dios en la Biblia, Dios estableció leyes para esos momentos. ¿Mm? Dios se rige por medio de leyes. Las leyes de su reino son regidas. ¿Mm? Y Dios no se va a salir de esas mismas leyes que Él rige. Entonces, cada kairos está movido o gira alrededor de diferentes leyes de Dios. Y si no entendemos esas diferentes leyes de Dios, es cuando empezamos a revolver la Biblia y empezamos a hacer cosas, barbaridades, y nos confundimos más que lo que entendemos. Mauricio. Sí, agregar a lo del Kairos, que sí, aclararon muy bien, son tiempos de Dios diferentes a los nuestros, pero son tiempos de Dios que Él está esperando, de acuerdo a lo que vivimos cronológicamente, a un cumplimiento de acontecimientos, y cuando todos están cumplidos, Él abre y penetra con su tiempo en nuestro tiempo. Ajá, Digo, creo que eso es bueno entenderlo, ¿no? Que sí. Él lo inmerse, ¿no? Así en el nuestro. Sí. Y nos lo hace vivir, ¿no? Exacto. Solo aclarar eso. Sí, sí. El Kairos de Dios, ¿sí? Depende del cumplimiento en obediencia de nosotros, el cumplimiento del ser humano. Muy bien. Vamos a ver entonces que hay dos kairos principales o dos tiempos principales generales, totalmente generales. ¿Mm? Y ahorita voy a hacer el experimento de compartir mi pantalla. Y ustedes me dicen si se logra ver o no se logra ver. Ok, ¿logran ver el fondo verde de arbolitos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, sí. Ok, vamos a ver. Aquí voy a poner la letra A, el primero, y la letra B, el segundo periodo. ¿Qué es lo que nosotros se va a recorrer del A a la B? Este primer periodo, vamos a leer en Hebreos capítulo 1. ¿Quieres verlo? Ahorita lo voy a ver yo aquí. Estos dos tiempos. A ver si pueden apagar su micro para que no salga la voz. Estos dos tiempos. En Hebreos capítulo 1 dice en el versículo 10, ¿sí? Apunten. Hebreos 1, a partir del versículo 10, dice lo siguiente. También le dice al Hijo, Señor, en el principio, y ese va a ser el A, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos, ¿sí? La formación de la tierra y todos los cielos alrededor de la tierra. Las constelaciones,
toda la creación en este punto A. Dice en el versículo 11 que esto, en este punto, dejará de existir. Esta tierra, esta creación en el punto B, dejará de existir. Aquí el punto A desaparece, deja de existir, pero tú permaneces para siempre. O sea, Dios permanecerá, aunque el mundo termina, Dios permanece para siempre, del punto B en adelante. Permanece para siempre. Ellos, o sea, toda la creación, se desgastarán como ropa vieja, las doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada, pero tú siempre serás el mismo, tú vivirás para siempre. Entonces, en dos grupos generales entendemos nosotros aquí, ¿sí? El primer grupo, entonces, es la creación, el mundo, lo natural, que llegará el momento en que desaparecerá por completo, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué es lo que sucede entre el punto A y el punto B. Vamos a dividir entonces ahora, esto es lo general, ¿no? La creación y lo creado, y la terminación, el fin de la creación, el fin de la creación. Muy bien. La pregunta es, desde que Adán y Eva fue creado, antes de la caída, ¿Dios ya tenía el plan de esa eternidad, de ese lugar celestial? Sí, ya lo tenía planeado, ¿sí? Aquí no se trata de que porque cayeron, Dios inventó esto, no, ya tenía planeado. Entonces, la tierra, la creación, el ser humano, Dios hace el ser humano con el fin y el propósito de llegar a ese punto B. Ya tenía el plan de que el mundo iba a dejar de existir, el universo iba a dejar de existir, las constelaciones iban a dejar de existir para que reinen con Dios por la eternidad, para que habitemos en ese lugar celestial, ¿sí? En el reino de los cielos. Ese siempre fue el plan. Entonces, desde la creación del ser humano hasta ese momento, Dios, el deseo de Dios es una preparación de quiénes son los que van a vivir en ese lugar. Una preparación de las personas que van a reinar en eternidad con Él, junto con Él, ¿sí? De quienes van a tomar esa herencia. Eso es el plan de Dios. Ahora, todo lo que sucede es lo mismo, ¿sí? Dios no le cae por sorpresa de que el mundo cayó, el mundo falló, el ser humano falló. Él sigue con su plan de preparación para llegar a esa eternidad. Entonces, son dos puntos bien importantes, generales en la Biblia. Son estos, no cambian, ¿sí? Ya tenemos entonces que tenemos el punto A, otra vez, y el punto B. Ahora, entre el punto A y el punto B, hacia allá vamos a dividirlo en 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 partes. Donde este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El punto A es igual al punto 1 y el punto 7 es igual al punto B. Este es. Ok. Entonces, estos 7, ¿sí? Son esos tiempos kairos de Dios importantes de todo lo que es la palabra, de todo lo que es la humanidad, de toda la vida de esta humanidad, de acuerdo a la Biblia, Y estos son los siguientes. El 1 es la creación. El 1 es el jardín del Edén. ¿Sí? Mauricio, ¿vas a decir algo o se quedó tu mano levantada? Se quedó, perdón. Bueno, ok. El punto 1, punto 1 es la creación, el jardín del Edén. El jardín del Edén. El punto número 2 es la caída del ser humano. Entonces, del 1 al 2 es la creación hasta la caída del ser humano. Y del 2 al 3 es
lo que vivió el mundo hasta el momento en que llega la ley con Moisés, el primer pacto. Del 3 al 4, aquí es cuando llega Jesús. ¿Sí? Llega Jesús. El 5 es la resurrección y la llegada del Espíritu Santo. El 6 es el fin, todo lo que es Apocalipsis, el fin de los tiempos, el final ya, lo último de esta tierra, de esta humanidad, el Apocalipsis. Y el 7, entonces, es la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén, el plan que siempre Dios ha tenido de que estemos con Él eternamente en la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén. De aquí a la eternidad. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Apunten bien esos periodos. No se les vayan a olvidar. En el capítulo 1, perdón, en el punto número 1, el jardín del Edén, a la caída. En el momento, antes de la caída, Dios se regía con una ley por el ser humano, ¿sí? Se regía, ahí no había pecado, no había maldad, y se regía con una ley, y el único mandamiento que tenía el ser humano era no coman de este fruto. Era el único, era un mandamiento. No coman de este fruto, del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Rigiéndose en esa armonía con Dios, en esa presencia de Dios. Esa era la ley que gobernaba el mundo en ese momento, y termina en la caída. En el momento que el ser humano peca, ahí cambia la historia completamente y drásticamente, e inicia una nueva historia en la humanidad. En Génesis capítulo 3, aparte es el pecado, es la caída, pero en el versículo 23, el versículo 23 de Génesis 3 dice: así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra, la cual había sido formado. El 24, después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén, colocó una espada ardiente para que no entraran hacia el árbol de la vida y todo eso, ¿no? Entonces aquí termina este primer periodo con la expulsión del ser humano por causa del pecado del jardín del Edén. Ese es el primer periodo. El segundo periodo está entre la caída, que pusimos el punto 2, y la llegada de la ley de Moisés. Desde la caída, el mundo se empezó a corromper, la maldad, hasta que sin ley, podemos decir, le podemos llamar a ese periodo, solo por ponerle un nombre, mundo sin ley. El mundo sin ley. Del 2 al 3, el mundo sin ley. Entonces, imagínate un mundo sin ley. Imagínate la vida. Obviamente, Dios rige con otras leyes ese tiempo. No podía ser con las leyes escritas como las de Moisés, porque no había. Dios no podía juzgar al mundo de la misma manera como lo juzgó con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel fue juzgado de acuerdo a la ley que ellos recibieron. Pero si no había ley entre la caída y antes de que Dios le entregue las leyes a Moisés, entonces si no había ley, se regía con otro reglamento, ¿no? Dios se movía. Siempre las leyes de Dios están, siempre, nunca han estado fuera, porque Dios se rige por las leyes del reino de los cielos, pero fue diferente ese periodo. Y eso lo podemos ver en Romanos 5, a partir del versículo 12. Este periodo del número 2 al número 3 le podemos llamar entonces mundo sin ley. Todo lo que nosotros leamos en ese periodo
No podemos nosotros utilizarlo para ponerlo como leyes para nosotros, porque no había ley. Ellos vivieron, ¿no? Esa gente vivió otra forma de vida completamente diferente a nosotros. Ahí pasaron muchas cosas, la Torre de Babel, el diluvio, tantas cosas que sucedieron en ese periodo sin ley. Aún así podemos ver a gente temerosa de Dios, como Enoc, que dice que caminó con Dios aún en medio de un mundo sin ley. Enoc caminó con Dios y fue grato a los ojos de Dios, y Dios se lo lleva así sin ver la muerte, ¿no? Entonces, pues Dios se agradó completamente, pero eran otras leyes completamente diferentes. ¿Sí? Dice Romanos 5, del 12 en adelante, cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. Estamos viendo, él termina este periodo del jardín del Edén, entra el pecado al mundo, el pecado de Adán introdujo muerte, de modo que la muerte se extendió por todos, porque todos pecaron. Versículo 13, es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía una ley para violar. Su transgresión no podía ser imputada, su transgresión no se podía tomar en cuenta porque no había una ley, no era imputada la ley, ¿sí? Entonces, no había ley para violar. Y dice el 14, sin embargo, desde los tiempos de Adán, estamos hablando del punto 2, los tiempos de Adán hasta los de Moisés, el punto 3, ¿sí? En ese tiempo, punto 3, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir, y sigue hablando acerca de esa transgresión y la maldición que trajo Adán y luego la llegada de Jesús. Pero hasta aquí vamos a ver que este periodo está muy claro, marcado aquí en Romanos 5, de Adán hasta Moisés. En ese periodo no había una ley que inculpara a las personas por su pecado. Aunque había maldad, aunque Dios se regía con otras leyes, porque si hubieran juicios de Dios, aunque no hubiera una ley que le pusiera nombre al pecado, pero sí habían juicios de Dios, como vemos en tanto, ¿no? En toda esa historia, hasta antes de Moisés, como lo que es el diluvio, por ejemplo, ¿no? Ese periodo, entonces, es muy importante entenderlo. Pero el que trae más confusión para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, es el siguiente periodo, del periodo 3 al periodo 4. Esa es, le podemos llamar un pueblo con ley. El pueblo de Israel obtiene la ley escrita de parte de Dios. Entonces, en este periodo, del 3 al 4, cuando entra la ley de los 10 mandamientos y todos los mandamientos, en ese primer pacto entregado a Moisés, ahora el mundo ya está regido por una ley. En este momento, en este periodo, del 3 al 4, ¿sí? El mundo ya está regido bajo una ley, no hay excusa, ya está escrito lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Bien, entonces en todo este tiempo de esta ley, realmente para el pueblo de Israel, este pacto que Dios hizo en el monte de Sinaí con Moisés, esta entrega de leyes, no tenía el nombre en ese momento ni de antiguo pacto, ni de primer pacto, simplemente era el pacto. Entonces, cuando leemos nosotros todo ese periodo, vamos a leer el pacto de Dios, el pacto de Dios. Pero es la parte que tenemos que entender en qué periodo está utilizando la palabra pacto, porque en ese momento es obvio que no se les decía a los de Israel, este va a ser tu primer pacto porque viene un segundo pacto, ¿no? Este es el antiguo pacto porque viene un nuevo pacto. No, ellos eran su pacto. Y todo lo que escribieron y todas las cosas que vemos y leemos es el pacto de Dios. Y hay una palabra que es muy confusa, que se utiliza en la Biblia, en este primer pacto, esto será un pacto perpetuo, ¿no? Cuando les dicen el sábado, por ejemplo, ¿no? Con el ejemplo del sábado, esto será un pacto
perpetuo. ¿Qué significa eso de pacto perpetuo? Muchas personas dicen, porque Dios le dijo al pueblo de Israel que esto va a ser un pacto perpetuo, significa que no se cancela para nada y que sigue y que sigue y que sigue. Tenemos que cumplirlo porque es perpetuo. ¿Qué entendemos nosotros por pacto perpetuo? Si sabemos que el primer pacto llegó a su fin, ¿sí? Llegó a un fin, entonces no era perpetuo, podríamos decirlo, ¿no? Se terminó, se acabó. Como el día de descanso y todo eso. Hay muchas cosas más. Pero ¿qué significa que haya un pacto que Dios haya establecido o puntos específicos en el pacto a los cuales le llamó pacto perpetuo? ¿Alguien me puede decir? Armando, a ver, Manuel. Ajá, Manuel. Yo supongo que dice pacto perpetuo porque el deseo de Dios era hacer un pacto con el pueblo de Israel, lo que después al paso del tiempo y ver que ese pacto no hacía perfectos a los hombres o que no transformaba su corazón, fue que entonces pensó en cancelar ese pacto y mandar a nuestro Señor Jesucristo para que hiciera un nuevo pacto con nosotros. Bueno, es importante lo que me estás diciendo porque esa es la confusión que hay, profe, ¿sí? No se trata de que Dios hizo un primer pacto y como no funcionó, ahora voy a hacer un segundo pacto. No. No se trata de que Dios dijo, este va a ser un pacto perpetuo, chispas, fallaron, ya se acabó lo de perpetuo, no pudo ser, así que voy a hacer un segundo pacto. No, Dios había planeado el segundo pacto porque sabía que el primer pacto iba a tener una función en un periodo, que estamos viendo esos periodo específico, iba a terminarse ese periodo que iba a ser la preparación para este mundo, para recibir el nuevo pacto. Entonces Dios ya estaba utilizando el primer pacto para luego iniciar el segundo pacto. Dios ya sabía que no iba a funcionar ese primer pacto. Azari, ¿vas a decir algo? ¿O Galaxy? ¿Quién es Galaxy? A10. No, ya no. ya me quedé en mi duda. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Esta es una forma muy general. Podemos irnos particularizando, pero vamos a verlo de manera general, global, ¿sí? Para no perdernos. Entonces, ¿Puedo decir algo? Sí, adelante, Mauricio. Que Jesucristo es el eterno, Él es el principio y el fin, y Él consumó las cosas del primer pacto, en Él se cumplieron eternamente. Exactamente. Exactamente, eso vamos. Ese es por qué se llama pacto perpetuo. ¿Por qué? Porque sabía Dios que ese pacto no iba a terminar. Iba a terminar el sistema, el primer periodo, el sistema iba a terminar, la forma en que Dios iba a manejar las leyes iba a terminar, pero lo que está en el corazón de Dios, ¿sí? La esencia del corazón de Dios en esos mandamientos que le llamó pacto perpetuo, Dios sabía que se iban a cumplir en Cristo Jesús y ahorita vamos a llegar allá, exactamente. Es perpetuo porque Jesús es el cumplimiento eterno de esos mandamientos, ¿sí? En Jesús, no en la capacidad del ser humano por mantener esos pactos. Muy bien, entonces, llegamos entonces al periodo 3, del 3 al 4. El periodo 3, del 3 al 4, son las leyes del pueblo de Israel, que fue ahí. En ese tiempo, en todo el mundo, vemos el mundo, la esfera del mundo, y vemos un punto ahí que es el pueblo de Israel que tiene las leyes de Dios, que ha recibido las leyes de Dios. Gálatas 3, apuntemos, en ese periodo, Gálatas 3, del versículo 23 al 25. Hay alguien que tiene prendido su micrófono, Mónica. Gálatas 3, del 23 al 25. Dice, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, antes de que llegara Jesús, el punto 4, antes de que llegara la obra de Jesús, dice, que se abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Del punto 3 al punto 4, en ese periodo de tiempo,
estaba el pueblo de Israel y este mundo estaban vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta. La palabra hasta siempre nos va a determinar el fin de un periodo, el fin de un cumplimiento, el cumplimiento de un periodo, perdón, ¿sí? El final de un kairos de Dios para iniciar otro kairos, hasta, esa palabra hasta, de tal punto hasta tal punto. Entonces dice que la ley nos tuvo en custodia protectora, por así decirlo, dice, hasta que fuera revelado el camino de la fe, o sea, hasta que fuera revelado Jesucristo. 24. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora. Fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Ese es el propósito de este periodo de ley. Que sea su protectora, que sea su tutora la ley. Como quien dice, ustedes no son capaces de tener una vida ordenada. Si no hay ley, difícil que tengan una vida ordenada. Así que les traigo una ley que ordene sus caminos, ¿sí? Que ponga orden a todo este desorden que hay en el mundo. Eso es lo que hizo la ley. Me va a proteger. Es, por ejemplo, ¿sí? Es, por ejemplo, dice en el 25, para terminar esta parte nada más. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Se acabó, se terminó ese periodo de tiempo. Es la parte que es bien difícil para las personas entender, ¿sí? Muchas personas dicen, pero ¿cómo se terminó? No. Está escrito en mi Biblia, y si está escrito en mi Biblia, todavía está válido. Y pelean mucho acerca de darle aún validez al antiguo pacto y quieren vivir de acuerdo a la ley, porque realmente esta ley de primer pacto tuvo una gloria, como dice Corintios, tuvo una gloria. Y si nosotros nos ponemos a observar esa gloria, es tremenda esa gloria que tuvo ese primer pacto, es hermosa, tremenda, poderosa. Lo que vivió el pueblo de Israel fue tremendo, poderoso y hermoso, pero al mismo tiempo, ellos tuvieron que sufrir los castigos, los juicios, cuando fallaban. Pero aunque fuera glorioso, dice en Corintios que el nuevo pacto es una súper eminente gloria. No recuerdo el versículo bien, creo que es 2 Corintios, no sé qué. Ahora estamos viviendo una súper eminente gloria, dice la Biblia, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos que entender que este fue un periodo para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel. Y tuvo su final. Y el final, ¿cuándo fue el final de este periodo? ¿Cuándo fue el final del periodo de la ley? Del primer pacto. ¿Alguien me puede decir? ¿Puede prender su micrófono? Con la venida de Jesús a este mundo. Más o menos. Cuando Jesús fue crucificado y resucitó. Ándale. Perfecto, ándale. Así está completa la respuesta, ¿no? Cuando Jesús muere. ¿Por qué? Porque en Jesús tenemos que entender tres etapas bien importantes, ¿sí? Termina la ley cuando no cuando llega Jesús, sino cuando Él muere en la cruz. Ahora, 3 cosas bien importantes cuando estudiamos la vida de Jesús, que tenemos que entender. Tiene que ser muy claro para nosotros para no revolvernos, porque Jesucristo dice en Mateo 5, 17 al 20, Mateo 5, del 17 al 20, Jesús dijo, no malinterpreten la razón por la cual yo he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Aquí pareciera contradictorio lo que estamos diciendo, como que si todavía la ley de Moisés le está diciendo Jesús que sigue en función, pero lo que está diciendo Jesús es que Él vino a cumplir lo que ningún ser humano pudo cumplir. Ninguna persona del pueblo de Israel pudo cumplir toda
las leyes del primer pacto, ninguno. Entonces, para que se termine ese pacto tenía que cumplirse, darse un cumplimiento. Y Jesús vino a darle cumplimiento a la ley. Entonces, dentro del periodo de Jesucristo, que es el punto 4, entre el punto 4 y el punto 5, ¿se acuerdan lo que dijimos que era el punto 4? Jesús. El punto 5, la llegada del Espíritu Santo. ¿Ok? El punto 5, la resurrección de Jesús y la llegada del Espíritu Santo es el punto 5. Entonces, en el periodo del 4 al 5, donde estaba Jesús ministrando aquí, Jesús estaba cumpliendo la ley del primer pacto. Todavía estaba vigente el primer pacto. Eso nos va a dar mucho entendimiento para no revolver las cosas, ¿sí? Para no revolver las doctrinas. Porque dice, bueno, Jesucristo aquí lo dijo, entonces significa que sigue vigente, porque Jesús lo dijo. Lo que tenemos que entender es si Jesús lo dijo para darle cumplimiento a la ley de Moisés, o lo dijo para proyectarnos al inicio de ese nuevo pacto que iba a venir. Entonces, lo que Jesucristo vino a hacer es a cumplir la ley, a darle cumplimiento. Cuando le enseñaba al pueblo de Israel, él vengo a los del pueblo, vengo a los míos, dijo Jesús. Cuando le enseñaba a ellos, les enseñaba a cumplir los 10 mandamientos, o sea, la ley de Moisés. Él nunca les dijo, no lo hagan, simplemente les dijo, sí, háganlo, cumplan la ley de Moisés, porque en ese momento se tenía que cumplir, estaban bajo la ley de Moisés. Jesucristo pone, entonces, Jesucristo, tenemos que entender estas cosas, que Jesucristo estaba cumpliendo el antiguo pacto, estaba vigente el antiguo pacto, y también sus enseñanzas proyectaban hacia la llegada del segundo pacto. Estaba proyectando, habían enseñanzas de Jesús que estaban proyectando a la preparación de ese segundo pacto que estaba por iniciar. Tenemos que saber identificar estas dos cosas. ¿Qué Jesús estaba enseñando del antiguo pacto para el pueblo de Israel que cumplieran, pero que ya no aplica para nosotros? Aunque Jesús lo dijo, se lo dijo al pueblo de Israel, pero ya no aplican para nosotros dentro de este nuevo pacto. Y hay enseñanzas de Jesús que estaba preparando al mundo a la llegada de ese segundo pacto. Por ejemplo, ¿sí? La mujer samaritana. Cuando Jesús platica con la mujer samaritana en Juan 4, en el versículo 21 y 24, Jesús está preparando. La mujer samaritana anda confundida con que cómo se debe de adorar, cómo se deben de llevar a cabo las leyes de Moisés para la adoración y todo eso. ¿Quién tiene la verdad? Los judíos, nosotros, los samaritanos, ¿quién tiene la verdad? ¿No? Y Jesús lo que hace en este momento, la enseñanza que le da Jesús a la mujer samaritana es una proyección del segundo pacto, ¿sí? La proyección del nuevo pacto. Cuando le dice, créeme, mujer, que se acerca el tiempo, se acaba ese tiempo de Dios, ¿sí? No hablando de un tiempo cronológico del tiempo de Dios, se va a acabar este tiempo ya, todavía está vigente, todavía estamos en el antiguo pacto, pero se va a acabar el tiempo en que esa confusión que tú tienes ya no va a servir para nada, ¿sí? Porque esas leyes que rigen ahorita el mundo va a dejar de existir, esas leyes que rigen, va a haber un cambio en las leyes de Dios, ¿sí? Para este mundo. Entonces, créeme, querida mujer, le dice que se acerca el tiempo que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén, ¿no? Llega el momento que eso no importa, ya muere, no te preocupes, se acaba, fin, a todas esas leyes, ceremonias, festividades, todas esas cosas se acaban. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos, o sea, por medio de Jesús. Pero se acerca el tiempo, decía Jesús, de hecho ya llegó, el tiempo kairos de Dios, ya la mujer samaritana estaba hablando con el mismo tiempo kairos de Dios, ¿sí? Estaba ya en el momento perfecto de esos cambios,
que le dice, se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores, y aquí viene la proyección al segundo, a lo que nos corresponde a nosotros, ya está hablando a su iglesia, a nosotros. Llega el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cambio de reglas, cambio de leyes, cambio de sistema, algo completamente nuevo, ahora en espíritu y en verdad empieza ese periodo de Dios. Entonces aquí vemos una enseñanza de Jesús donde está proyectando hacia el nuevo pacto. Tenemos que conocer y entender bien esto, para que no revolvamos y mezclemos. Porque, recuerden, muchas personas dicen, es que Jesús lo dijo y como Jesús lo dijo, lo tenemos que hacer. Pero tenemos que entender bien a quién y por qué se lo dijo. Hay cosas que ya no nos aplican a nosotros y es lo que tenemos que ir descubriendo. Descubriendo qué aplica a nosotros y qué ya no nos aplica. Ok, entonces Jesús le da fin al primer pacto. Termina con el primer pacto. Le da fin. ¿En qué momento? En la cruz. En el momento que Jesús muere en la cruz, se termina ese pacto y lo podemos ver en Romanos capítulo 7, del versículo 1, cuando dice, ahora bien, en la analogía del matrimonio, ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras esta persona viva? La ley solamente se aplica en el matrimonio, hablando del matrimonio, solamente cuando las personas vivan, está diciendo acá. Por ejemplo, dice el versículo 2, cuando una mujer se casa, la ley está hablando, acuérdense, versículo 1 le está dando una explicación de que el antiguo pacto va a llegar a su fin. Mientras las personas estén vivas, la ley sigue vigente. Lo que está diciendo, yo estoy vivo, estoy aquí como ser humano. Y mientras yo estoy vivo aquí como ser humano, la ley del primer pacto sigue vigente. Así que sigan cumpliéndola, ¿sí? No les voy a decir que no la cumplan, cúmplanla. Yo mismo la estoy cumpliendo. Entonces, dice, está vigente porque estoy vivo. Pero, y da el ejemplo del matrimonio. Cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras viva, pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. En el momento en que el esposo muere, en ese momento las leyes que tenía con ese esposo ya no aplican. Se va, se acabó. El esposo muere junto con las leyes que gobernaban a esa mujer, digamos. Ella queda libre, dice acá. Así que mientras su marido viva, ella comete adulterio si se casa con otro hombre, pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa con el nuevo. Eso es lo que el versículo 4, ¿sí? Por lo tanto, mis hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Aquí ya les está llevando a una particularidad a ellos. Cuando ellos se bautizaron y murieron con Cristo, en ese momento, para ellos están resucitando y muriendo. Pero para el mundo, cuando Jesucristo muere en la cruz, en ese momento está cancelando y liberando a este mundo de esa ley del primer pacto que rige al mundo. Entonces, en la muerte de Jesús se acaba ese tiempo. Consumado es, se termina ese tiempo de primer pacto. Ahora, hay algo bien interesante en el inicio del nuevo pacto. ¿Cuándo inicia el periodo del nuevo pacto? Yo aquí estoy poniendo en el punto 5, en la resurrección y la llegada del Espíritu Santo. En la llegada, en la resurrección, Jesucristo es como ahora el nuevo novio, ¿sí? Murió un esposo, pero él mismo volvió a nacer, digamos, ¿no? Nace otra vez Jesucristo como un nuevo esposo, pero con completamente con otra ley que va a gobernar a su iglesia, a su pueblo, ¿sí? Ahora bajo un nuevo y mejor pacto en esa resurrección. Pero, ¿cuándo se consuma ese primer pacto? Ese segundo pacto, ¿sí? ¿Cuándo se consuma?
De acuerdo a Hebreos, si leen Hebreos y estudian Hebreos, en el momento en que Jesús muere en la cruz, en el periodo de la muerte de Jesús y la llegada del Espíritu Santo, en ese periodo de tiempo para nosotros es un tiempo cronológico, para el reino de Dios no existe, ¿sí? Pero en ese tiempo cronológico nuestro, entre la muerte de Jesús y la llegada del Espíritu Santo, en algún momento de ese periodo, Jesucristo entró al lugar celestial, ¿sí? Llegó al lugar santísimo celestial con su propia sangre. Y en el momento que Jesucristo entra, eso lo ha explicado Gelen muchísimo, ¿no? Cuando Jesucristo entra con su propia sangre al lugar santísimo celestial, en ese momento, al entregar su sangre, hace expiación por todos los pecados de ahora en adelante y para siempre. ¿Sí? Ahí inicia ese nuevo pacto. Un nuevo pacto entre Jesús y Dios, que nosotros nos beneficiamos por la fe en Jesús. Nos unimos a este pacto por nuestra fe en Cristo Jesús. Él hizo la obra, Él cumplió. Todos los términos y condiciones del pacto Jesucristo lo cumplió. Y nosotros entramos a este pacto por la fe, uniéndonos a Cristo Jesús. Cuando nosotros, como dice lo que estamos leyendo en el versículo 4, ustedes murieron a esa ley de pecado y de muerte, cuando se unieron a Cristo Jesús en su muerte, cuando se bautizaron. En ese momento, las personas entran a ese pacto. En ese momento del bautismo, las personas empiezan un nuevo kairos de Dios en la vida del ser humano, en el momento del bautismo, en esa muerte y en esa resurrección. Un nuevo kairos, una nueva vida, un nuevo nacimiento. Y ahora, ¿por qué el punto 5 le puse la llegada del Espíritu Santo? Porque ahí es cuando nace la iglesia de Cristo. En la llegada del Espíritu Santo, en ese momento que las personas fueron llenas del Espíritu de Cristo, nace la iglesia de Jesucristo. Antes de eso, no había esa iglesia de Jesucristo. No había esa iglesia. En ese momento inicia. Jesucristo les dijo, cuando él estaba por irse, no vayan, y cuando le dice, júntense a orar, ¿sí? Y esperen la promesa del Espíritu Santo. Y entonces, cuando llegue el Espíritu Santo, ustedes serán testigos con el poder del Espíritu Santo a todas las naciones. Como quien dice, les estaba diciendo, esperen al Espíritu Santo, no se pongan ni a sanar enfermos, ni a predicar el evangelio, ni a enseñar, ni a guiar a nadie. No lo hagan hasta que llegue el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, eso es para ese momento, ¿no? No significa que los vamos a adoptar nosotros también, ¿no? En ese momento, Dios le dijo, necesitan que la promesa se cumpla. Ese tiempo, ese siguiente periodo, se cumpla para el nacimiento de la nueva iglesia. Así que se cumple esta promesa, se cumple este siguiente periodo, inicia cuando llega el Espíritu Santo y nace una nueva iglesia con una nueva ley regida por el Espíritu Santo para todos nosotros. Nosotros estamos dentro entonces de este periodo del 5 al 6, ¿ok? Entre el 5 y el 6 nos tocó vivir a nosotros este periodo, que es la llegada del Espíritu Santo, la iglesia de Jesucristo. La iglesia que vive en el nuevo pacto. En Jesucristo se cumple todas las cosas, todas las leyes, todas las ceremonias, todos los estatutos, todos los mandamientos, todos los preceptos, todo se cumple en Cristo Jesús. ¿Sí? Todo. Él es el cumplimiento de todo. El cumplimiento del día de descanso, el cumplimiento de la sangre, en la expiación de pecados, el cumplimiento de todo, ¿sí? Del agua de vida, de todo. Él cumple la libertad, la transformación, la reconciliación, todo lo que se hacía se cumple en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estudiamos, analizamos
la Biblia, tenemos que saber en qué periodo, a qué periodo se refiere. Si se refiere de todos los periodos que estamos viendo, ¿sí? ¿A qué periodo se refiere? ¿Y a quién aplica? Es bien importante no revolver nada de esos periodos y entender bien a quién va dirigido y por qué va dirigido. ¿Qué nos corresponde a nosotros en este periodo? En este periodo del 5 al 6, ¿qué nos corresponde? Dos cosas son las principales. Dos cosas son las principales. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver esas dos cosas principales. Una de esas es el evangelio, el evangelismo, predicar el evangelio, ¿ok? Una de esas. ¿Por qué? Porque termina el periodo, nuestro periodo va a terminar, como dice en Mateo 24:14. ¿Qué dice en Mateo 24:14? Dice que está hablando del final de los tiempos. Abundará el pecado, en el versículo 12, abundará el pecado por todas partes, el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y el versículo 14 dice, y se predicará la buena noticia acerca del reino de Dios por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y ahí viene la palabra, y entonces vendrá el fin. Y entonces se terminará un periodo, y entonces comenzará un nuevo periodo, el periodo 6. En el momento en que se predique el evangelio en todo el mundo, y se ha conocido el evangelio por todo el mundo, en ese momento termina un periodo en la vida de la humanidad. Y Jesucristo está diciendo que en ese momento en que se ha predicado el evangelio en todo el mundo, se ha conocido, no significa que todos aceptarán el evangelio, no, pero será conocido en todo el mundo el evangelio. Entonces empieza otro periodo, el periodo del fin, el final de todas las cosas, lo que leemos en Apocalipsis, ¿sí? Cosas que viviremos, cosas que quizás no viviremos, quizás vivirán otras personas, no lo sabemos, ¿sí? Pero lo que nos corresponde a nosotros para que se cumpla este kairos de Dios, por eso es que no le podemos poner fecha a cuándo termina o cuándo es el fin del mundo, no le podemos poner fechas porque se trata de cumplimientos. Y como nos estamos dando cuenta, la iglesia está despertando y está predicando el evangelio por todos los medios de comunicación y de todas las maneras, que eso se está acelerando, ¿sí? O sea que no falta mucho para que el mundo entero conozca y comprenda el evangelio de Cristo Jesús y tenga la oportunidad de decidir, ¿quiero a Cristo o no quiero a Cristo en todos los rincones de la tierra? Esa es nuestro trabajo, nuestra tarea para que se cumpla ese kairos de Dios. Entonces, una vez que se predica el evangelio en todas las naciones, empieza un nuevo kairos de Dios, ¿sí? Y termina ese kairos de Dios. Déjame ver en qué momento termina ese kairos de Dios. Van a pasar muchas cosas y mi mamá ha estado enseñando en Generación Victoriosa todo ese periodo 6, digamos, del 6 al 7, de los finales de los tiempos, de los sellos de Apocalipsis, las trompetas del Apocalipsis, todas esas cosas que van a llegar, el milenio, todo eso va a suceder entre el 6 y el 7, pero va a llegar un momento en que se terminará todo ese tiempo. Yo le ya estoy poniendo el nombre de tiempo, época de Apocalipsis, ¿no? Así le estoy poniendo yo. El número 7, que se acuerdan que era del punto A al punto B al principio. El punto A es la creación y el punto B, el final de la creación, de todo lo que vemos, para iniciar ahora la nueva Jerusalén. En esa nueva Jerusalén van a ver, el final eterno van a ser dos cosas: el lago de fuego y la nueva Jerusalén. No hay más. Como leímos en Hebreos capítulo 1, todo lo que vemos, todas las constelaciones, estrellas, la tierra, se van a Dios. Lo que va a hacer es como si doblara un manto, ¿no? Así va a ser con todo lo que existe. Hay otra parte de la Biblia, Apocalipsis, que dice que como si lo enrollara, como si fuera un pergamino. Toda esta creación la enrollara como un pergamino y, con permiso, la hace a un lado. Eso va a suceder al final, ya cuando lleguemos al punto B, al punto 7, ¿sí? Deja de existir todo lo que vemos, ya no está, y solo van a quedar dos cosas:
el lago de fuego y la Nueva Jerusalén, al final de todas las cosas. Entonces, eso lo podemos ver en Apocalipsis, desde el Apocalipsis 20 al Apocalipsis 21, podemos ver perfectamente todo esto. En Apocalipsis 20, vemos cómo en el versículo 10 está diciendo, después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaba la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche. El diablo, Satanás, el falso profeta, todo lo que se va a levantar en este periodo del 6 al 7, será consumido en el lago de fuego. Y en el capítulo 21 de Apocalipsis, todas las personas, ¿sí?, que no hayan sido, que no estén en el libro de la vida, se van a ir a ese lago de fuego. Ese es el final, el lago de fuego, para esas personas que no creyeron, que prefirieron las mentiras de Satanás, ¿sí? Y la Nueva Jerusalén. En la Apocalipsis 21 es cuando dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Y así aparece la Nueva Jerusalén, y ese es el final de la creación de esta tierra, y empieza una nueva ley de Dios eterna, regida de otras formas, de otra manera, que disfrutaremos con Él por la eternidad, un nuevo reino, un nuevo gobierno con Cristo Jesús, ¿sí? Ese es el final, esas es las etapas más importantes que tenemos que entender. Son siete etapas generales en la Biblia, ¿sí? Son 7 etapas que tenemos que identificarlas, porque cada etapa es regida por una ley diferente. ¿Mm? Entonces, si nosotros queremos mezclar alguna de estas etapas, no se puede, no coincide, porque son leyes que se regían de manera diferente. Ahorita nos toca, estamos regidos por otras leyes del Espíritu Santo, ¿sí? Estamos regidos por otras leyes de Dios, ¿Mm? Que ya no aplican las leyes con las del antiguo pacto, ya no aplican cuando no había ley en este mundo, no aplican cuando Adán y Eva caminaban en el huerto del Edén, ¿sí? Otras leyes, nosotros tenemos que ver qué leyes son las que nos aplican para poder nosotros entender, poner orden en nuestros pensamientos y poder enseñar correctamente la palabra de Dios, porque de eso se trata, enseñar correctamente la palabra de Dios. ¿Mm? Así que también tú, cuando estás escuchando un mensaje, tú puedes identificar, me están tratando de ponerme una carga que ya no me corresponde vivir, ¿sí? Esta predicación, este mensaje está tratando de ponerme una carga que no me corresponde. Ya no es para mi periodo de vida, ¿sí? Yo soy regido por otras leyes de Dios, completamente. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Sí? Vamos a ver entonces lo que les había dicho del periodo que nos toca, entre el 5 y el 6, que es la iglesia de Jesucristo. Son 2 cosas bien importantes. 1, todo gira alrededor de estas 2 cosas, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos, es lo que tenemos que enseñar. La primera es que la iglesia, nuestra vida aquí en la tierra, está siendo preparada para las bodas del Cordero. Todo lo que nosotros hacemos o no hacemos es por ese momento que llegará las bodas del Cordero. Y para llegar a las bodas del Cordero, Dios está esperando, ¿sí? O está trabajando para formar una iglesia santa, una iglesia en santidad. Hebreos 12, todo Hebreos 12, es más, todo Romanos 8, nos enseña acerca de esto. El Romanos 8 habla de los que andan en el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que nos va a preparar en esa vida de santidad. El Espíritu Santo nos prepara, el Espíritu Santo nos dice si somos verdaderamente hijos o no somos hijos de Dios, ¿sí? En Romanos 8, donde al final dice, nada me separará del amor de Cristo, ¿sí? Nada, ya yo sé quién soy.
Yo soy quien soy en Cristo y estoy siendo preparado. Todo lo que me sucede es para la preparación a esas bodas del Cordero. Las cosas buenas que me pasen o las cosas malas que me pasen, todo es una preparación para mi vida de ese momento, de esas bodas eternas. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esa esperanza de ese momento, sabemos muy bien que acabamos de leer que en la Nueva Jerusalén, si leemos el versículo, el Apocalipsis 21 en adelante, está diciendo que quienes no van a entrar al pueblo, a la ciudad celestial, en el versículo 8 del Apocalipsis 21 dice, los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tienen su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Son dos finales, ¿sí? Dos lugares, el lago de fuego y la Nueva Jerusalén. Y aquí hay una lista muy clara de quienes no entran a la Nueva Jerusalén y les corresponde el lago de fuego, ¿sí? Muy bien, entonces, todo, Dios ha preparado todo espiritualmente, en su palabra, en el Espíritu Santo, todos los recursos que Dios nos ha dado para que la iglesia se prepare en santidad. Entonces, como cuerpo de Cristo y los 5 ministerios y todos los dones que Dios ha dado como recurso, es para preparar a una iglesia que camine en santidad. En santidad. Porque dice la Biblia en Hebreos también, sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 13, lean todo Hebreos 13 también, porque ahí también habla acerca de ese lugar preparado para nosotros. Y que no seamos como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, ¿sí? Perder toda esta herencia por cosas de este mundo. Nos habla de estar firmes en lo que creemos, en la posición en la que nos encontramos, la identidad que somos en Cristo Jesús y mantenernos en santidad. Entonces, todos nosotros que estamos siendo capacitados para enseñar la palabra de Dios, este es uno de los primeros objetivos. No hay más, ¿sí? Llevar a la iglesia que camine en santidad. ¿Hay pecado en la iglesia? Si hay pecado en la iglesia, hay que hablar de arrepentimiento, ¿sí? De corrección. Mauricio, ¿quieres decir algo? Sí, eso que tú estás diciendo está bien representado en la parábola de las 10 vírgenes. En cuanto a que son vírgenes y se están preparando para una boda, ¿no? Y la preparación es el aceite, es el espíritu. Dijiste Romanos 8, es caminar en el espíritu, es ser lleno de él para que él nos guíe. No es estar haciendo y haciendo y haciendo, sino estar en esa comunión, en esa relación correcta y obedeciendo cuando él habla, ¿no? Cuando él pide. Eso quería agregar. Sí, exactamente. Pero ¿cuál es el fin? ¿Sí? El fin de Dios, y esa es la parte que tenemos que entender. Escriban bien esto y entiendan bien esto, porque las personas, las iglesias piensan que el trabajo, función que tenemos es llevar a la iglesia que conozcan a vivir una buena moralidad, ser morales, ser buenas personas, ser competentes a este mundo de manera correcta. No, y eso no es el fin, ¿sí? Ese no es el fin. No, para que no nos desgastemos tratando de hacer una iglesia moral, que camine en este mundo enseñando una manera de vivir moral. No es. El fin es la santidad. Y esa santidad está en andar en el Espíritu, en esa correcta, como dice Mauricio, relación con Dios que nos enseña, que nos instruye, que nos desprende todas las cosas que no nos van a permitir entrar a ese lugar. Si nosotros tenemos esa esperanza de salvación, entonces caminamos hacia esa esperanza de salvación. Con todo lo que, ¿qué quieres Dios de mí? ¿Sí? ¿Qué quieres que yo quite? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? Yo te pertenezco, Jesús, y haz las cosas que tú quieras hacer en mi vida. ¿Por qué? Porque quiero esa santidad. Ese es el principal. Recuerden otra vez, estamos enseñando, somos maestros de la palabra y vamos a llevar a la iglesia a esa santidad. Preparar a una iglesia que va a entrar como una novia resplandeciente. ¿Sí? Resplandeciente, vestida de blanco a esas bodas, a ese banquete en la vida eterna con Cristo Jesús. Prepararnos nosotros. Ese es uno. El segundo, ¿cuál es? Predicar el evangelio. ¿Sí?
son dos cosas principales. Predicar el evangelio y formar una iglesia gloriosa, santa. ¿Sí? ¿Qué es nuestro trabajo? ¿Qué es lo que nos corresponde? Ganar personas y esas personas ganadas, llevarlas a una vida de santidad. Y esas personas ganan otras personas para llevar a las personas a ser formadas a una vida de santidad. Y ese es un proceso principal. Podemos ver tantas cosas que dice la Biblia que tenemos que hacer o que podemos hacer, pero principalmente es esto. Ganar personas, arrebatarlas de un camino al infierno, al lago de fuego, para que sean trasladadas a un destino a la entrada a esta nueva Jerusalén, a las personas, al mundo entero, a arrebatarlas de ese lugar, pero no nada más es eso, es llevarlas por el camino de santidad. Enseñarles lo que es santidad. Y así continuar, y así continúa, y así continúa. Ganamos y la gente entra al proceso de santidad. Ganamos y la gente entra en proceso de santidad. Ganamos y son preparadas para la boda del Cordero. Eso es lo que nos corresponde. No hagamos complicado todo la Biblia o todas las cosas, ¿no? Eso es lo principal. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros entender la ley de Moisés? Es que si nosotros entendemos las leyes del primer pacto, vamos a valorar y entender lo que nos toca vivir ahora en el segundo pacto. Solo eso. Solo eso. No tratemos de buscar leyes espirituales en el antiguo pacto para establecerlas ahora nosotros. No corresponde. Si tú obedeces a Cristo, escuchas a Cristo, caminas hacia Cristo, cumples todo. Ya está cumplido todo el antiguo pacto. Y está resumido en ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y se resume en que ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es el resumen de toda la ley que nos corresponde vivir a nosotros. Eso es lo que debemos de enfocarnos en la enseñanza. ¿Sí? No poner cargas en las personas, cargas que no podemos ni llevar nosotros porque no nos corresponde, fue de otro periodo. Ahora nos corresponde vivir otro periodo, ¿sí? El periodo de la iglesia de Dios. La iglesia de Cristo, preparándonos para lo eterno. Amén. ¿Alguna pregunta? Con esto voy a terminar. La próxima semana vamos a ver la segunda parte de esto, para seguir entendiendo las escrituras, para poder explicarlas, para poder estudiar la Biblia de la manera correcta y poderosa, para que traiga transformaciones y libertades en las vidas de las personas. Pero esto que vimos hoy es sumamente importante para que sepamos los periodos, y nosotros no nos metamos a mezclar las cosas, sino que lo que nos toca vivir, eso es lo que nos toca vivir. El periodo que nos toca es este, y eso es lo que nos toca hacer. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda o algún comentario? ¿Todo bien? Yo, Armando, si se puede. Ándale, sí, claro, Mauricio. Es agregar que tú hablaste de que había un punto que era muy confuso, ¿no? En la iglesia de estos últimos siglos, ¿no? Que era el entender que se había culminado el pacto, ¿no? El pacto del Sinaí. Que hay un versículo muy importante que está en Gálatas 4:4, que dice que Jesús, habiendo sido nacido, ¿no? de una ¿cómo es que dice? Viene de los judíos y nacido bajo la ley, vino a redimirnos de esa ley, ¿no? Era que, como confirmar, ¿no? Por medio de la palabra, que así, ahí está muy claro que vino a terminar con eso, cumpliéndolo él. Así es. Eso nada más. Exactamente. Muy bien, gracias. Muy bien, ¿está bien? Ajá, Rebeca. Es una pregunta sobre cómo funciona el tiempo Kairos que habéis mencionado antes, que no se puede poner un tiempo porque es en función que uno va rindiendo su voluntad en obediencia a Dios, que se va avanzando el tiempo de Dios, ¿o no? Sí, exactamente. Dios tiene su plan, y dentro de su plan está trabajar junto con nosotros, el ser humano. ¿Sí? En conjunto, porque así establece su justicia Dios, trabajando con la obediencia.
La ley principal de Dios es la obediencia y eso no va a cambiar nunca. La manera en que nosotros obedecemos es lo que ha cambiado, ¿no? Entonces, Dios va a regir sus tiempos en conjunto con el ser humano, la obediencia del ser humano, y lo podemos ver, una vez lo platiqué con Jonás, ¿sí? Jonás, todo el tiempo que Dios le había dado una tarea por hacer y escapó y huyó, todo ese tiempo de Jonás, ¿sí? Puede ser el tiempo que se haya llevado. Supongamos que Jonás se lo traga a ese pez y se arrepiente a los 4 días. Pues el kairos de Dios para la siguiente etapa en la vida de Jonás iba a durar 4 días. ¿Sí? Si se hubiera arrepentido en media hora de que se lo tragó el pez, el kairos de Dios en la vida de Jonás hubiera sido de media hora para su siguiente etapa de Jonás. ¿Mm? Pero Jonás tardó 3 días en arrepentirse dentro de ese pez y se arrepintió, y el momento que se arrepintió, cambia el kairos para la vida de Jonás. ¿Mm? Entonces, nosotros podemos estar, si fuéramos Jonás, podríamos estar 1 mes adentro de ese pez, y Dios está esperando el arrepentimiento para que empiece un kairos de Dios en nuestras vidas. ¿Mm? Entonces, como iglesia, de manera global, para que el kairos de Dios avance al siguiente punto, ¿mm? Acuérdense que el siguiente kairos va a comenzar cuando todo el evangelio sea predicado. ¿De quién es la responsabilidad de la predicación del evangelio? De la iglesia, de nosotros. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad para el avance y cumplimiento de ese kairos. Noé es otro ejemplo que lo hemos visto muchas veces. Hasta Noé no estaba esperando a que Dios mande el diluvio. Dios estaba esperando a que Noé termine el arca para mandar el diluvio. Si Noé hubiera terminado el arca en 1 mes, el diluvio llegaba en 1 mes. Pero tardó 100 años, llegó en 100 años. Si hubiera tardado 500 años en llegar el diluvio. Acuérdate, Dios estaba esperando a que Noé termine el arca para mandar el diluvio. No una fecha, sino un periodo de tiempo cumplido por medio de Noé. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Nosotros no estamos esperando a que venga Jesús. Dios está esperando a que prediquemos el evangelio en todo el mundo para continuar el siguiente kairos del mundo. Si tardamos 100 años más y no predicamos el evangelio, se alargará 100 años para Dios, no hay ningún problema. Pero si en este siguiente mes nos ponemos las pilas todos los cristianos y llevamos a todos los rincones de la tierra el evangelio, ¿sí? Este mes, lo que sigue, el fin. Depende de nosotros el kairos de Dios en esto. A eso es lo que nos referimos, ¿no? Una persona puede continuar con el plan de Dios hasta que se arrepienta si hay algo que está bloqueando el cumplimiento de Dios. ¿Mm? A eso, ¿sí? ¿Sí está bien, Rebe? Perfecto. ¿Alguna pregunta más o ya estamos? ¿Mm? Ajá, Danelli. Armando, ¿me escuchas? Sí. Hablaste de que en el tiempo de ahora para la iglesia nos toca predicar el evangelio y que no solo se trata de ganar personas, sino llevarlas a una vida de santidad, ¿no? Y que obviamente ahora nos toca vivir en el espíritu, siendo guiados y escuchando al espíritu y preguntándole a Dios qué quieren. No me queda muy claro cómo llevar una vez que ganas una persona, llevar a una persona a la santidad sin caer en la moralidad. Si puedes darme un ejemplo. Sí, el fin no es llevar a las personas a una moralidad. El fin es llevar a las personas a santidad, a una transformación de vida, a un cambio de vida, a ser regido ahora por las leyes del reino de los cielos. Obviamente eso va a traer un reflejo, un fruto, y va a ser una moralidad. Sí. Pero nosotros no buscamos como fruto o como objetivo principal que las personas sean buenas, sino que sean santas. Y cuando sean santas y sean guiadas por el Espíritu Santo, la parte moral
va a ser indiscutiblemente, va a suceder en la vida de las personas. ¿Sí? Nuestro enfoque entonces es que las personas sean santas, guiadas por el Espíritu Santo, dentro de la obediencia al reino de Dios, y todas las demás cosas van a suceder como fruto. Como fruto. La moralidad de la vida del cristiano va a ser siempre, pero por el fruto de ese nacimiento, de esa vida en el reino de Dios. Ajá. O sea que como hermanos en Cristo nos tocaría, o sea, si una persona nos comparte algo, reflexionar de que esté en la intimidad con el Espíritu Santo, recibiendo, no que nosotros le demos ni un consejo ni nada, ¿no? O sea, entiendo. Sí, el consejo sí, pero por ejemplo, supongamos que una persona no puede dejar un pecado, ¿sí? O está robando. Nosotros podemos pasarnos 15 años aconsejando a esa persona a que no robe, ¿sí? Y lo va a seguir haciendo. Podemos pasar 15 años con una persona que cambia y no cambia. ¿Por qué no va a cambiar? Porque no ha entrado a esa relación espiritual con Dios que lo transforma, que lo cambia. Entonces, nuestro consejo principalmente es, si no tienes una relación con Jesucristo, entra a una relación sincera con Jesucristo, donde tú estás diciendo, cuando decimos relación sincera con Jesucristo, significa, yo entro a una relación donde te digo, Jesús, muero a mí mismo, muero lo que tú me pidas, estoy disponible para ti, te pertenezco, aquí estoy, dispuesto a morir a lo que tenga yo que morir. Esa es la relación correcta con Dios, ¿no? Recibiendo su amor, recibiendo su gracia, y ahí es donde van a empezar Dios a cumplir la promesa de su nuevo pacto, que Él pondrá en su mente y en el corazón las leyes en la vida de esa persona que no podía dejar de robar, ¿sí? Lo va a lograr. Entonces, al final, va a haber una persona transformada, liberada de ese robo, pero no fue porque tú le aconsejaste no robes, le aconsejaste únete a Cristo, pégate a Cristo, ¿sí? Sé lleno del Espíritu, camina con Él. Eso es lo que va a hacer la transformación en las personas. Es lo que nos corresponde vivir ahora. ¿Bien? Gracias. Gracias. Bien. Ajá, Daniela. Ay, buenas noches. No, yo nada más quería decir que me encantó, Armando, me encantó, quedó más claro para mí y me llenó de alegría y de entusiasmo para seguir haciendo lo que hacemos. Entonces te quería dar gracias. Amén, gracias a Dios. Gracias a Dios. Me siento muy contenta. Qué bueno. Ahí está. La próxima semana vamos a continuar con algo bien importante también y tuve que poner esto como base para lo que vamos a ver en la siguiente semana. Tía Ayla, ajá, dime. Es nada más decir que el Espíritu es el que convence. Exacto. Es el que me ha redarguido y me convence. Si estoy mal, estoy bien. Sí, perfecto, así es. Ese es nuestro descanso de ahorita, que no tenemos que pelear, sino que el que Jesús ya ganó, ya venció. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere comentar algo? Ok. Rebe. Una última pregunta. ¿Este tiempo que se perdió en la desobediencia, de alguna manera después se recupera? ¿O llega un momento en el que la persona ya está caminando en santidad, ponte tú? Una persona que lleva muchos años ya caminando en santidad, pues guiándose por el Espíritu Santo y haciendo lo que le ponga, pues, ¿qué sigue? Ajá. Pues una persona que ya entendió y está caminando en esa santidad es porque está en esa relación con Dios. Y dentro de esa relación, esa correcta relación con Dios, Dios le va a decir qué es lo que sigue para esa persona, ¿sí? Y las cosas que nos corresponde a nosotros es que no debemos de dejar de hacer es ayudar a las personas a que caminen en esa santidad que tú ya ganaste ese territorio, ¿sí? Ayudar a las personas a que caminen en esa santidad, ¿sí? Y también seguir predicando el Evangelio. O sea, la tarea no va a terminar, va a seguir, ¿sí? Si se perdió un periodo de tu vida, todos hemos perdido mucho tiempo de nuestra vida hasta antes de que llegue Jesucristo, ¿sí? Pero ya estamos recuperando ese tiempo. Una vez que llega Jesucristo, empieza el Kairos de Dios, una nueva vida, y estamos recuperando ese tiempo, y en la gracia, en la bondad y en el amor de Dios, Él nos utiliza en ese tiempo en que nosotros regresamos otra vez a Él con todo su poder y con toda su gloria, sin ninguna limitante más las que nosotros
tengamos en nuestra mente, ¿no? Que le pongamos a Dios, pero no hay limitantes. Todo lo que sigue es crecimiento y preparación para las cosas de su reino. Pero siempre, Rebeca, como dice la palabra, siempre estar pendientes de que no caigamos, porque todos somos propensos a caer. Ninguno está libre, ninguno puede decir, pasé, soy suficientemente santo, no, mañana va a pecar esa persona, ¿no? Es una dependencia a Jesucristo permanente, porque si nos soltamos de Jesús, caemos. No importa cuánto hayas avanzado en el reino, no importa cuánto Dios te haya utilizado, cuando te sueltas de Cristo Jesús, caemos feo, y cae feo, pero la misericordia de Dios nos levanta y nos vuelve a poner a que caminemos en ese mar, en esas aguas, hasta llegar a su propósito. ¿Sí? Muy bien. ¿Puedo decir algo más? Alicia. Sí, solo quería comentar este punto que acabas de tocar, en orar mucho, porque vemos gente a veces en las iglesias que pueden caer, como tú dices, e inclusive abortar el plan de Dios, ¿no? Entonces, yo pasé por un periodo muy difícil y pude sentir eso, ¿no? Jonás sale de la ballena, pasan 3 días y es liberado y se encamina en ese plan de Dios. Pero me puso a orar fuertemente, y lo digo así, con el corazón, no abortar, Señor, que no abortemos tu plan, o sea, es lo peor que puede pasarnos, ¿no? Nosotros resbalamos y nos agarramos de Cristo. Eso es lo que tenemos, agarrarnos de Cristo, no importa la caída que tuvimos. Olvidamos lo que queda atrás, decía Pablo, olvido lo que queda atrás, prosigo la meta, me aferro a Jesucristo. ¿Sí, Mauricio? Sí, que estas etapas que explicaste nos pueden servir mucho a estar atentos en el evangelismo, con esas antenas, ¿no? Y ver en qué momento de la vida de la persona está con respecto a estas etapas. Sabemos que la creación ya pasó en la vida de la persona, la caída ya pasó porque todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, pero nos podemos encontrar a personas que están viviendo sin ley y están en esa etapa. Nosotros le tenemos que manifestar la ley para hacerle entender que están, o sea, no hacerles vivir la etapa de la ley, sino manifestarles la ley, sí, para que se arrepientan y entonces que entren, y luego nos ocupa también hacerlos, después que entraron, que sean bautizados por el Espíritu Santo y ahí en el Espíritu llevarlos a la santidad. Pero también podemos encontrar personas que ya caminaron en la ley en muchas congregaciones o diferentes religiones, y trataron de ser buenos y ya los encontramos como frustrados por eso. Entonces tenemos que darles la libertad de mostrarle el nuevo pacto y así, ¿no? Estas etapas están muy buenas, muy importantes para estar atentos. Identificar en qué se encuentra la persona. Muy bien. Bueno, lo que quiero dejarles es, para la